No hables, el podcast de la inmensa minoría, recordando a Álvaro Castaño Castillo, con su eslogan de la HJCK. Buenos días, hoy nuestro podcast lo he querido llamar Oyente 1, detrás del micrófono. Y con esto quiero referirme a que el número 1, cualquier persona que me está escuchando puede tener la interpretación que más se le acomode a lo que se transmite cuando viene de uno. Bueno, ahí empezamos nosotros a patinar, porque lo que yo quiero decirles es uno, una persona, un podcaster, un primer puesto, un uno en sintonía, un uno de oyente. Quizás todas estas combinaciones idiomáticas no están bien estructuradas, pero son parte de ese complejo abstracto de las palabras por un lado, de ese alfanumérico por otro lado, y lo más importante, la interpretación que cada persona le da, o por lo menos la idea de uno, quien les está a ustedes hablando y dirigiendo estas palabras, querer llevarles un mensaje. Bueno, detrás del micrófono. Entonces, ese soy yo. Ese soy uno. Uno más que siempre tiene una responsabilidad de preparar el mejor contenido para llevarlo más bien a ustedes. Obviamente yo escucho muchos o algunos comentarios que definen este género de podcast con los efectos, sin los efectos, con los ruidos, con la calidad sonora del estudio, del micrófono, etcétera, 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 como sonido nativo. Bueno, agradezco ese término, quizás es nuevo para uno o para muchas personas, quizás pueda tener una reinterpretación diferente para otras, pero con nuestro sabor nativo, que es el que desde el año pasado he venido haciendo este programa y siempre tratando, como lo he dicho en varias ocasiones, de elaborar un contenido diferente, un contenido que llegue quizás a más de una o de uno persona, porque no es fácil. No es fácil cuando, pues, no se le conoce al programa. Entonces, las redes sociales, los distintos mecanismos digitales que, por lo menos en este caso, nuestra plataforma de alojamiento Spotify se encarga de promocionar, de publicar, de imprimir el programa en sus contenidos y bueno, y todo este mundo mediático que no hace parte del programa de hoy explicarlo, llega, sale el título y que una persona quiera escucharlo, pues ya ahí es bastante mágico, podríamos decir, porque no es el programa que elabora o que produce un podcaster conocido. Ahora bien, las personas, nuestros siempre fieles escuchas, pues
están cada 8 días más o menos pendiente en, en escuchar cuál va a ser la sorpresa del programa de hoy, pues del programa de ese día, pues. Pero son personas que de alguna u otra forma eh, se enteraron también por redes, por recomendados, y algunos de ellos, pues, le comentan a sus amigos, a su pareja, a un grupo de personas, oigan, escuchen este programa, interesante, divertido. O lo contrario, no, no estoy de acuerdo con los puntos de vista, simplemente no me gustó. Entonces llegar a la gente es difícil, pero alguna vez lo dije, hacer el programa es lo que a mí realmente me apasiona. Y pensaría cuántas veces un escritor que hace su ejercicio, bien sea en la poesía, bien sea en la prosa, novelas, notas de prensa, cualquier tipo de medio escrito, por decirlo de alguna forma, coge su lapicero, su estilógrafo, su pluma, su computador, bueno, su medio para poder transmitir sus ideas en, en algo concreto, poderlas sacar allá de lo más profundo de su mente, de su alma, lo hace y con la misma incertidumbre que puedo estar o que puedo tener yo de desconocer si ese escrito va a llegar. Entonces, cuando uno ve cuántos libros se han escrito, si quieren, en los últimos 50 años, y si ahí nos vamos para atrás desde la imprenta, pues son muchísimos, miles, miles de miles, cualquier unidad de medida. Y muchos de ellos fueron leídos quizás una vez, 2 veces, vendidos una vez o 1000 veces. Pero es el contenido lo que muchas veces no llega por cualquier motivo que desconocemos, publicidad, quizás no son escritos o no son producidos en la época adecuada. Otros con un contenido diferente pueden llegar a ser más populares, como hoy decimos, más virales. Entonces, hacer este programa detrás del micrófono, con esas incertidumbres, pues no es fácil, pero lo hago. Y por eso lo quise en el programa de hoy llamar así, porque es el sentimiento que un podcaster les puede transmitir a ustedes cuando uno está aquí, detrás del micrófono, queriendo, deseando que este programa, además de ser diferente, sea agradable, genere fidelización, como dije antes. Quizás porque en algunas ocasiones hay temas eh, que llaman más la atención y que pues puedan alcanzar en un momento determinado a consolidar eh, personas o grupos de nuevos oyentes. También lo dije, hay temas o simplemente tasas de abortos, por buscar un término, donde al minuto, a los 2 minutos, se apaga. Pero ahí está el formato, ahí está el podcast. No importa tampoco la plataforma donde esté, donde usted lo esté escuchando. Ahí
lo puede usted retomar, lo puede usted compartir con un link. Digamos, un libro también está ahí en, en un anaquel de una biblioteca. Quizás es más difícil acceder a ese libro viejo, a ese libro olvidado, a ese buen libro que casi no se leyó, que casi no se vendió y que quizás su autor es auténticamente desconocido. No aplicaría ahí la frase de un gran amigo que dice, pasé del anonimato al desprestigio. Pero ese anonimato es quizás comparado también con el detrás del micrófono, el que está acá, el que respira cuando produce las palabras. Además, el que en cierta forma genera autofrustración. No sé si en el término de la psiquis esté bien dicho, o por lo menos no bien dicho, sino esa idea o ese significado o ese contenido sea lo que yo quiero decirles, la psiquis. Pero esa, esa sensación de frustración, porque el auto puede que esté sobrando, se genera, hace parte de, de una tabulación, si así se puede querer entender, de estadísticas, de cifras, de números, que se convierten en un oyente, un millar de oyentes, un primer puesto. Siempre una estadística relacionada con esa unidad, el número uno, el que lo puede cada persona reinterpretar y entender. Entonces, uno trata de, de hacer un programa y llevar una idea y generar en lo posible un diálogo, una situación, no de una sola dirección, quizás de dos direcciones. Es así como les solicito a ustedes, o les he solicitado en varias ocasiones, eh, me escriban, me cuenten. Tengo varias preguntas que me han hecho, que me han escrito. Y podría este programa ser de preguntas y de respuestas. Preguntas quizás anónimas, por respeto a quien me las hace, y yo darle la respuesta. Entonces, preguntan, Daniel, ¿usted cuando prepara el contenido se ha dado cuenta que no siempre es algo que pueda llegar a gustarle a un grupo de personas? Entonces, la respuesta de Daniel, siguiendo con este supuesto esquema de preguntas y respuestas, les diría, bueno, el programa de hoy ha sido como una pequeña aclaración o quizás una más bien manual de procedimientos, caja de herramientas para que me entiendan por qué a veces es tan complicado llegar a esos contenidos específicos. Porque simplemente en esa dirección, en un solo sentido, yo desconozco quiénes son los que me escuchan o qué quieren esas personas. Entonces me toca hacer como algo universal, algo donde si yo conociera que tengo un grupo de personas que desean escuchar de cine, desean escuchar de arquitectura, desean escuchar de recetas, bueno,
está bien, reenfocaría más esto. Pero cuando son temas tan abiertos, tan diferentes como los programas que yo hice de Kabbalah o otros en este año, pues desconozco realmente si llegaron o no a ese grupo de personas del cual pues era el tema del programa y a cuántas personas que muy fielmente me estaban escuchando no era el contenido que querían. Entonces es difícil, es complicado. Tendría uno que reenfocar más. Yo escucho muchos podcasts y son siempre enfocados. Entonces el podcast de Joe Rogan, de la entrevista de fulano, del otro sutano. Y la gente dice, bueno, cuando yo acudo a ese podcast es porque voy a encontrar ese contenido. Cuando las personas llegan a mi podcast, siempre llegan con esa incertidumbre, supongo yo, ¿qué vamos a escuchar en esta ocasión? Y bueno, puede ser que la respuesta detrás del micrófono sea, no lo encontré, no fue lo que quise y termine yo solamente con un oyente satisfecho. También puede ser. La invitación para que me sigan escuchando, para que me den sus comentarios, para tener de pronto este programa que es un proyecto que entre todos lo estamos consolidando, poder cada vez tenerlo más aterrizado, si se quiere entender así, más preciso. Porque lo que yo deseo cuando transmito una idea no es nada trascendental, no es nada profundo. Es que esa persona que me escucha tenga unos minutos diferentes y que esos minutos diferentes de cierta forma los pueda canalizar y les pueda alcanzar a servir para que en ese día que me están escuchando sean felices. Ese es quizás como el fin último de este programa. No es el fin social, pero sí el motivo. Hacer de mis palabras, de mis temas, de todo esto que puede ser nativo, hacer que usted, quien me escucha, sea feliz. Soy Daniel Rueda Serrano.